estamos en una nueva edición de Caretas Electorales. Como bien saben, esto es un espacio para poder conocer los diferentes candidatos, las propuestas que tienen tanto presidenciales como congresales. Y esta vez tenemos convitadas a dos candidatas al Congreso. Voy a presentarlas. Una de ellas es Gabriela Salvador, del Partido Morado, que va con el número 7. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Hola Nicole, gracias y qué bueno verte nuevamente, casi un año después. Igual saludo a Marité y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Bien, asimismo quiero agradecer a Marité Bustamante, candidata de Juntos por el Perú con el número 8. Bienvenida, Marité. ¿Qué tal, Nicole? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriela? Y a todos los que nos ven desde la revista Careta. Bien, ya hemos visto un poco la estructura de lo que va a ser el debate. Vamos a dividirlo en 3 bloques y vamos a empezar con el bloque número 1 con algunas preguntas para ustedes, donde van a tener 1 minuto y medio para poder contestar ambas candidatas. La pregunta es, vamos a empezar con Gabriela Salvador, sobre las vacunas, que estamos viendo todo este lamentable escándalo que se ha visto involucrado. Y yo quería preguntarles si ustedes consideran que se debe permitir la venta de vacunas por medio del sector privado y qué propuestas tienen para evitar el mercado negro. Tienes 1 minuto y medio, Gabriela. Gracias, Nicole. Primero, decir mi indignación total, y creo que la indignación de miles de peruanos sobre el caso que estamos viendo. Y definitivamente tiene que haber una investigación desde el Congreso para que justamente los responsables paguen por lo sucedido. Frente a tu pregunta de si las vacunas deben de ser repartidas o entregadas por el sector privado, Nicole, la pandemia nos ha demostrado algo, nos ha demostrado que la salud depende de la capacidad económica que tienes, que el acceso a la salud está garantizada siempre y cuando tengas los recursos económicos para poder acceder a ello. Entonces, si es que las vacunas van a terminar siendo repartidas o van a terminar siendo dadas por el sector privado, corremos el riesgo de que miles de peruanos no puedan acceder a ella. Y definitivamente el Estado tiene ahí un rol de garante de derechos. Por otro lado, no hay que olvidar, Nicole, que la OMS ha hecho una recomendación a los estados y a los gobiernos de que las vacunas tienen que ser entregadas solo por los gobiernos. Y eso es muy importante señalarlo. Y creo que ya me queda poco tiempo, pero en relación al tema del mercado negro, definitivamente desde el Estado tiene que haber mayor fiscalización, mayor control para que esto no suceda. Bien, hemos escuchado a Gabriela Salvador y ahora tiene 1 minuto y medio la candidata Bustamante. Todos los peruanos, o la mayoría, la abrumadora mayoría, hemos vivido momentos desesperanzadores, porque pasamos de celebrar la llegada del primer lote de vacunas, una celebración solidaria, porque no íbamos a ser la mayoría de peruanos los que nos íbamos a vacunar, sino en la primera línea que llegaban estas vacunas para protegerlos. Y una semana después nos hemos enterado del hecho vergonzante, bochornoso, de que el presidente de la República, los ministros de Estados de Vizcarra y de Sagasti, y empresarios y académicos utilizaron su poder para saltarse la fila, para vacunarse incluso antes que nuestros héroes de primera línea. Ese hecho nos ratifica, Nicole, en la importancia de que la vacunación sea universal, sea gratuita y sea guiada por criterios epidemiológicos. ¿Qué significa eso? Que sean los más vulnerables los que se vacunen primero. Y cuando me refiero a más vulnerables, no me refiero solamente a las personas que por su edad, su peso, por sufrir de una enfermedad, tengan mayores posibilidades de contagiarse, sino también de las personas que por sus condiciones socioeconómicas, por su falta de acceso a agua, por vivir en una casa hacinada, tienen riesgo de contagio más alto. Por eso nosotros creemos que ese criterio debe ser incorporado. En un segundo momento, podemos permitir, como sucede con otras vacunas, que las empresas entren. Eso sí, siempre y cuando sea con un precio justo, no lucrando como lo han hecho de manera mezquina y la verdad cruel.
durante esta pandemia. Bien, muchas gracias, candidatas. Y ahora vamos a tener 30 segundos, en este caso la candidata Bustamante, para que le formule una pregunta a la candidata Salvador. Bueno, Gabriela y yo acabamos de coincidir en la importancia de recuperar el derecho a la salud como un derecho y que esté garantizado desde el Estado, no que dependa de cuánto dinero tenemos en el bolsillo. Quiero hacerte una pregunta justamente en relación a cómo garantizamos eso desde el marco constitucional. ¿Tú crees que necesitamos una reforma constitucional que garantice el derecho a la salud como un derecho de rango fundamental? Definitivamente, Bien, Gabriela, Marité. tienes un minuto. Disculpa, Nicole, solamente de Sí. que la dinámica. A ver, Marité, el derecho a la salud es un derecho fundamental y está constitucionalmente reconocido. Y acá lo que debería de hacerse más bien es una propuesta clave que es un solo sistema de salud, porque como tú bien debes de saber, hay 5 subsistemas. Se tiene que hacer la reforma integral de salud, en el cual haya una sola gestión en temas de salud. No pueden haber 5 subsistemas. Esto te permite no solamente mejorar la gestión, sino también mejorar el control. Y por otro lado, finalmente, porque creo que ya se me va a acabar el tiempo, es importante fortalecer su salud y que su salud no esté dentro del MINSA, porque no tiene autonomía estando dentro del MINSA. Tiene que estar en una entidad aparte, como la PCM, para poder fiscalizar y controlar a los hospitales del MINSA y a los de salud. Gracias. Bien, Gabriela, ahora vas a tener 30 segundos para que le formules una pregunta a la candidata Bustamante. Marité, tú has mencionado hace un momento que las vacunas podrían ser entregadas al sector privado. Sin embargo, con todo el respeto que te mereces, me sorprende un poco esto, porque además la Organización Mundial de la Salud ha señalado justamente, y lo estamos viendo actualmente, Marité, que el sector privado, las personas se están endeudando con 50.000, 70.000, 150.000 soles. No hay oxígeno, no hay camas UCI. Las vacunas realmente, tú estás totalmente convencida de que tiene que ser dadas a través del sector privado también, porque se está lucrando con la salud. ¿Contesto o espero, Nicole, que tú me des la indicación? Sí, Marité, tienes un minuto para contestar. Gabriela, yo creo que tú has entendido equivocadamente a lo que yo me he referido. Lo que yo he dicho es que en este primer momento hay que garantizar claramente una vacunación universal y gratuita, masiva. Es más, hemos dicho que se deben incorporar a los criterios de riesgo vinculados a las condiciones socioeconómicas de existencia, como la falta de acceso a agua, como la vivienda sin nada. Lo que he señalado es lo que sucede con todas las vacunas, Gabriela, que una vez de que se llega a un nivel de inmunización, en este caso global, porque además en este momento estamos hablando en el aire, los laboratorios no negocian con privados, los laboratorios negocian con gobiernos, y así debe ser porque ya de hecho estamos en una situación en la cual los países más ricos están acaparando vacunas. Hay un proceso de acaparamiento de vacunas por los países más ricos. Entonces, que el privado ingrese al mercado global podría agravar esta situación. Nosotros de ninguna manera creemos que se debe alterar los criterios epidemiológicos de riesgo vinculados a edades, enfermedades, peso y también condiciones socioeconómicas. Y por eso consideramos que el Estado es el que debe dirigir este proceso y entregar la vacuna de manera gratuita. Bien, muchísimas gracias, candidatas. Vamos a pasar a la segunda pregunta y vamos a hablar un poco de un post-pandemia que hemos visto cómo ha afectado muchísimo a la familia, pero quería preguntarles, ¿qué proponen ustedes para poder evitar el trabajo infantil? Vamos a empezar con la candidata Gabriela Salvador. Tiene 1 minuto y medio, por favor. Nicole, el trabajo infantil no es reciente. La pandemia nos ha develado un subempleo, nos ha develado crisis económica, desempleo,
pero el trabajo infantil, ¿cuántos años tiene en el Perú? ¿30, 40, 50, 60 años? El trabajo infantil nace justamente de el subempleo informal o del desempleo. Y lo que se tiene que hacer en estos casos es definitivamente garantizar que los niños y niñas puedan tener un espacio, un espacio familiar en el cual no se vean obligados a trabajar. Y la forma en la que ellos no se vean obligados a trabajar es siempre y cuando sus padres o sus cuidadores tengan acceso a puestos laborales. Y en ese sentido, ahí sí es importante señalar que se debe realizar desde el Estado mismo programas específicos post pandemia que permitan la reactivación económica para generar empleo inmediato, sobre todo para ese 80% de informalidad que existe en el país. Uno de ellos es Foncodes. A través de Foncodes se han hecho varios tipos de proyectos en los cuales el trabajo es directo y se tiene que ver ese tema desde el Estado para garantizar la seguridad de los niños y niñas. Gracias, Nicole. Bien, hemos escuchado a la candidata del Partido Morado y vamos a darle también la misma oportunidad a la candidata de Juntos por el Perú. Tiene 1 minuto y medio, por favor. Los niños se ven obligados a trabajar cuando sus padres no les alcanzan los ingresos para poder alimentarlos. Y en esta pandemia no solamente estamos viviendo una crisis sanitaria, sino que también vivimos una crisis del empleo. Hay desempleo masivo. A finales del 2020, solo en el Perú urbano se calcula que se habían perdido más de 6 millones de empleos. Evitar el incremento del trabajo infantil y erradicarlo pasa porque garanticemos que se recuperen esos empleos perdidos. Y desde Juntos por el Perú tenemos 2 propuestas. 1, generar un programa de empleo masivo y temporal a partir del incremento de la inversión pública descentralizada. Y en segundo lugar, apalancar créditos baratos, un Reactiva Perú para las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan, para que éstas a su vez puedan mantener a sus trabajadores en sus puestos. Una segunda razón por la que los niños caen en el empleo, en el trabajo infantil, es porque no están yendo al colegio. Y entonces, desde Juntos por el Perú nos hemos puesto la meta de acelerar el proceso de vacunación, de llegar al gobierno y distinguir entre las distintas regiones en la posibilidad de que los niños vuelvan a las aulas. ¿Cómo? Justamente utilizando ese aumento de la inversión pública para garantizar la construcción de infraestructura adecuada y que los colegios públicos tengan acceso a agua. Es importante que nuestros niños vuelvan a las aulas y que sus padres tengan trabajo para evitar el trabajo infantil. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a tener 30 segundos, Gabriela, para que le formules una pregunta a la candidata Bustamante. Gracias, Nicole. Perdón, Marité, tú justamente dijiste que hay que reducir el trabajo infantil. Para mí es erradicar. Dije erradicar. Sí, pero dijiste, bueno. Bueno, es que sigo con la de pregunta. la noche a la mañana, ¿no? Perdón. Sí, sigo con la pregunta, sorry. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ¿cómo apalancamos créditos baratos? Ya que ayer justamente Verónica dijo que no hay que generar más deudas. Entonces, ¿cómo se va a lograr esta gestión? Técnicamente hablando, ¿no? Bueno, Gabriela, en primer lugar, en este momento, según datos del Banco Central de Reserva, el Perú tiene 75.000 millones de dólares en la banca privada, en la banca nacional. Dinero no nos falta. Lo que sucede es que lamentablemente es una cosa que a mí me impacta muchísimo, pero hemos estado guardando dinero en los bancos mientras que convivíamos con un sistema de salud precario, mientras que convivíamos con cientos de millones de familias viviendo en el hacinamiento. Entonces ahora toca usar ese dinero para lo que el Estado existe, que es cuidar a las familias. Lo segundo es que es importante señalar que el trabajo infantil está vinculado
a la situación de desempleo masivo, pero también a la ausencia de un sistema de protección social. Y en eso nosotros somos tajantes. Nosotros no queremos generar empleo a costa de derechos laborales. Nosotros no estamos dispuestos a ceder en la necesidad de generar un sistema de protección social a través del acceso al empleo formal. Bien, candidata Bustamante, ahora tiene 30 segundos para que le formule una pregunta a la candidata Salvador. Gabriela, yo quiero saber cuáles son las propuestas del Partido Morado. ¿Me escuchas? Sí. Porque hiciste el gesto. Ahí. Es que sí, no se te escuchaba bien. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Sí, está bien. Quiero saber cuáles son las propuestas del Partido Morado en relación justamente a la generación de empleo y a todas estas políticas que se han ido manteniendo en el tiempo, que consideran que la solución a la informalidad es la flexibilización del mercado laboral. ¿Ustedes están de acuerdo con esas políticas? Definitiva. Ay, perdón, Nicole. No, sé sí, si... adelante, te escuchamos. Sí. Gracias, Nicole. A ver, Marité, primero quisiera hacer una acotación muy breve. Es verdad lo que dices del BCR, pero recuerda que tenemos un déficit del 30% del PBI, por si acaso. Muy rápidamente, con lo que tú señalas, Trabaja Perú tiene que ser fortalecido. Trabaja Perú fue un programa, o es un programa, que justamente permite el empleo de manera directa y de manera rápida. Esa es una de las principales propuestas. Vamos a trabajar con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, para que además haya no solamente trabajos temporales, sino que sea en función a la realidad sociocultural de cada una de las zonas o de cada una de las regiones con las que se vaya a trabajar. Recordarás que muchos de los retornantes, cuando se da el tema de retornantes, hay justamente este cuestionamiento y era, ¿cómo vamos a hacer? Si regresan a las regiones, ¿cómo podríamos hacer para poder sostenerlos? Y ahí se habló justamente de el Trabaja Perú, que se tiene que fortalecer. Tenemos que generar empleo y el Partido Morado está en la capacidad técnica de poder hacerlo a través de diferentes medidas de reactivación económica con, ojo, responsabilidad social y ambiental. Flexibilidad laboral, no, en ningún sentido. Bien, hemos escuchado a Gabriela Salvador y ahora vamos a ir a la tercera pregunta y vamos a hablar de un sector que es de mucho interés y es sobre la educación. Y es importante que ustedes especifiquen exactamente cuáles son sus propuestas en cómo debe ser la función de la SUNEDU y cómo se debe trabajar en la reinserción universitaria. Tiene 1 minuto y medio la candidata Bustamante. Verónica lo dijo ayer en el CADE y nosotros queremos insistir. No se puede seguir hablando de desertores de la educación. Nuestros niños, nuestros jóvenes no dejan las escuelas o las aulas universitarias porque quieran desertar, sino que son obligados, excluidos por un sistema que no les garantiza su derecho a la educación. En ese sentido, nosotros creemos que el Estado tiene que fortalecer a las universidades públicas, tiene que ampliar su presupuesto y tiene que ampliar las vacantes para que todos estos jóvenes, que se calculan en casi 170.000 jóvenes, puedan volver a las aulas. Lo que sí no vamos a tolerar es seguir con un esquema de privatización de la educación, como propone Fuerza Popular o el Partido Morado ayer en el CADE, señalando que se van a entregar créditos universitarios y que se va a endeudar a las familias para volver a las universidades. La educación es un derecho y por tanto tiene que ser garantizado desde el Estado. En relación a la SUNEDU, Verónica ha sido muy clara y nuestro plan de gobierno también. Nosotros vamos a respetar la autonomía de SUNEDU y vamos a garantizar que ésta pueda cumplir con todas funciones para acabar no solamente con el lucro de la educación, sino con aquellas mafias que han utilizado la educación para conseguir poder político y a través de él impunidad, como la familia Acuña o como la familia Luna.
Bien, ahora va a tener 1 minuto y medio para contestar la candidata Gabriela Salgado. Gracias, Nicole. Definitivamente no podemos negar que la SUNEDU ha tenido una gran labor en lo que es fiscalización y supervisión. ¿Siempre se puede mejorar? Por supuesto. Sin embargo, el licenciamiento durante todos estos años lo que ha permitido es demostrar qué es una universidad y qué no es una universidad. Y ahí es importante porque sí falta profundizar en algo respecto a la SUNEDU, en lo que es la certificación, que permita determinar cuáles de esas universidades licenciadas tienen realmente calidad universitaria. Esa es una de las cosas que sí se tiene que fortalecer en la SUNEDU. Y eso no se hace a través de una norma. Eso se hace incluso desde el Congreso y lo hemos hecho en más de una oportunidad con mesas técnicas, en las cuales con la SUNEDU, en las mesas técnicas realizadas, se les ha propuesto diferentes tipos de fortalecimiento para que puedan ellos justamente mejorar en este aspecto. Ahora, sobre la reinserción estudiantil, nuestros estudiantes han sido estafados, y han sido estafados justamente por empresarios como Joaquín Ramírez, Pepe Luna, Acuña, quienes deberían de ser quienes solventen y vean la manera de resarcir el daño en estos jóvenes, que se han visto prácticamente abandonados ante la educación superior. Sin embargo, el Estado debe garantizar que estos jóvenes puedan también, ante la ausencia de la responsabilidad de esos malos empresarios y que lamentablemente también son políticos, tiene que garantizar el acceso de estos jóvenes a las universidades públicas o privadas a través de subsidios, pero que tiene que ser acompañado de capacitación continua, fortalecimiento de ese estudiante a fin de poder nivelar al estudiante y que no se vea el impacto social, académico, que vienen de una universidad falsa o de una universidad que no es de calidad hacia una universidad en la que tiene estándares un poco más elevados. Gracias, Nicole. Bien, va a tener 30 segundos, candidata Gabriela, para que le pueda hacer una pregunta a la candidata Bustamante. Mencionaste, Maritek, que había que fortalecer la SUNEDU, pero ¿cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo van a hacer? O sea, la pregunta es justamente el tema de gestión. ¿Cómo se lograría esto? En primer lugar, Gabriela, creo que el principal enemigo de la SUNEDU no es la mala gestión, sino es el poder político. Entonces, creo que allí deberíamos tener un acuerdo en relación a que no permitamos que bancadas que han crecido y que se han generado a partir de lucro en la educación vuelvan al gobierno o al Congreso. En relación ya al propio funcionamiento de la SUNEDU, me parece que es importante mejorar los procesos vinculados justamente a qué hacemos con los estudiantes que fueron estafados. Y allí el Estado tiene la obligación de reinsertarlos al sistema, y yo diría que al sistema público sin dudar, porque no podemos pretender que estos estudiantes, como insisto, han señalado ayer Julio Guzmán y Keiko Fujimori, tengan que verse sometidos a créditos estudiantiles que han fracasado en Chile y en Estados Unidos para poder volver a cumplir su sueño de llevar una carrera profesional. Entonces nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es, uno, por un lado, garantizar la autonomía de la SUNEDU, dos, fortalecer sus procesos de licenciamiento, y tres, garantizar que quienes se vean tengan que salir de esas universidades porque no son de calidad, porque se han demostrado que son universidades fantasmas, estafa, puedan insertarse principalmente al sistema educativo público. Bien, hemos escuchado a la candidata Marité Bustamante y ahora va a tener 30 segundos para que le haga una pregunta a la candidata Gabriela Salvador. Sí, Gabriela, yo insisto, la verdad, he leído el plan de gobierno
del Partido Morado y dice explícitamente créditos estudiantiles para ser pagados después de terminar la carrera, que no comprometan más del 20% del presupuesto o de los ingresos del estudiante que se podría haber beneficiado. Y sin embargo, hay una bulla que se mete. Y sin embargo, hemos visto cómo esos tipos de programas han fracasado en Estados Unidos, en Chile. De hecho, el nivel de endeudamiento de los alumnos los ha llevado a protestar y a reclamar que es absolutamente injusto que alguien tenga que pagar por ir a la universidad y que luego tenga que devolver ese crédito a tasas exorbitantes, pero no solamente tasas exorbitantes, sino en un mercado laboral que no les permite trabajar. Entonces, ¿por qué repetir recetas que han fracasado? Gabriela, ¿vas a permitirme unos segundos, por favor? Vamos a volver a conectarnos y vamos a poder escuchar tu respuesta. ¿Sí? Nos volvemos a conectar. Genial, Gracias. genial, no te preocupes. Salimos.
Bien, buenas tardes. Vamos a retomar con este debate con las candidatas Gabriela Salvador del Partido Morado, que va con el número 7, y la candidata Marité Bustamante, que va con el número 8 por el partido Juntos por el Perú. Habíamos quedado en una pregunta que estábamos hablando sobre la SUNEDUE y la reinserción universitaria, y le va a hacer la pregunta a la candidata Bustamante a la candidata Salvador. De acuerdo. Gabriela, ayer Julio Guzmán en el CADE, junto a Keiko Fujimori de Fuerza Popular, señalaron que los dos coincidían en la necesidad de dar créditos estudiantiles. Leo explícitamente lo que dice el programa del Partido Morado. Créditos con tasa baja para clase media en instituciones educativas privadas de educación superior. Además, el reembolso sería una cantidad fija, que no superaría el 20% de los ingresos en un periodo de 20 años. Estos modelos de créditos estudiantiles se han probado en países vecinos como Chile o en países como Estados Unidos y han acabado en endeudamientos que son insostenibles para las familias. No solamente en relación a las tasas, que entiendo ustedes han tomado una consideración para que esas sean bajas, sino sobre todo en relación a la incapacidad de los mercados laborales de introducir con remuneraciones justas a sus profesionales. ¿Por qué optar por un sistema de endeudamiento de las familias si podemos más bien fortalecer la educación pública y promover un ingreso masivo a ella? Bien, Gabriela, tienes un minuto para responder, por favor. Muchas gracias, Nicole. Marité, yo empezaría preguntándote, ¿dónde terminaste la carrera? ¿Quién te pagó la carrera? Hay miles de jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar y que si lo hacen, a la vez tienen que salir a trabajar en fast food, siendo repartidores, en trabajos informales. Qué fácil es criticar y decir que Julio Guzmán el día de ayer en el debate mencionó créditos. Qué fácil es criticar realmente. Pero sabes perfectamente que no es el mismo caso que Chile. Nosotros estamos proponiendo créditos con tasas de 1%, porque no tenemos abasto, porque las universidades públicas no tienen infraestructura. De 30,000 alumnos que ingresan a la San Marcos o que postulan a la San Marcos, ¿cuántos ingresan? ¿Cuántos terminan la carrera? El tema no pasa por si son créditos o no. El tema justamente pasa porque hay que saber gestionar. Y más bien yo diría, ¿cómo van a hacer ustedes para hacer que todos los millones de jóvenes puedan entrar a universidades cuando las universidades no tienen ni siquiera profesores y no tienen tampoco infraestructura? Acá se trata de un tema de gestión y creo de verdad que les falta gestores. Gracias. Bien, hemos terminado con este bloque de las propuestas para los siguientes temas que hemos mencionado y vamos a entrar al bloque número 2, donde nosotros le vamos a formular una pregunta a cada una de las candidatas y van a tener 2 minutos para poder responder. Vamos a ir con la primera pregunta para la candidata Marité Bustamante del partido Juntos por el Perú. Y es, la izquierda se ve que podría tener un protagonismo bastante importante en el Congreso, candidata, en el próximo Congreso, pero la división entre ustedes, de manera interna, como se evidencia con el Frente Amplio, nos da mucho que pensar y nos preocupa. En este caso, ¿cómo aseguran ustedes que de llegar al Congreso van a trabajar en conjunto y sobre todo van a trabajar por la unión del país? Tiene 2 minutos, candidata Bustamante, para responder. Gracias, Nicole. Voy a tomarme unos segundos para contestarle a Gabriela porque creo que se exaltaba un poco. Yo terminé en la universidad, en la misma universidad que tú, y para terminar hice exactamente lo que tú cuentas, pero yo viví, trabajar y estudiar a la vez. Y por eso mismo creemos que eso no debe pasar, ni para estudiar ni para pagar un crédito. La universidad pública puede ser potenciada, la universidad pública debe ser potenciada. Y en los países desarrollados, la universidad pública es un espacio donde se encuentran las distintas clases sociales, justamente porque es una universidad de calidad.
En segundo lugar... Pero no tenemos eso acá. Perdóname, Gabriela, estoy hablando. Sí, disculpa, lugar, perdón. es importante que recordemos, que es muy, muy importante, que recordemos que si nuestros jóvenes no ingresan a la universidad pública, no solamente es porque hay pocas vacantes, sino porque hay una brecha enorme entre los conocimientos que te da el colegio público y la universidad pública. Y esa brecha hay que cerrarla, hay que mejorar la educación básica también. Nosotros no creemos en salidas que sean de endeudamiento. En tercer lugar, Gabriela, tú postulas al Congreso, no a un ministerio. Así que deja de hablar de gestión y háblame más de legislación, de fiscalización y de representación. Por último, sobre la unidad de las izquierdas, nosotros desde Juntos por el Perú lo que queremos, Nicole, es lograr lo que no hemos logrado en 200 años de república, tener un proyecto de país. Y para eso, por supuesto, que se necesita de todos y de todas, pero se necesita que todos y todas estemos dispuestos también a cambiarlo todo, a limpiar la casa de lobistas y golpistas y a ponernos una meta muy importante, que es la de luchar contra la desigualdad. No solamente bastan las cifras macroeconómicas que satisfacen a algunos políticos. Lo que tenemos que fijarnos es en la microeconomía, en la economía de las familias. Esas familias que no pueden seguir endeudándose a pesar de que los políticos quieren seguir generando negocios para los bancos y no derechos para las familias. Bien, hemos escuchado a la candidata Marité Bustamante de Juntos por el Perú y ahora le vamos a formular una pregunta a la candidata Gabriela Salvador. Y es, Gabriela, a estas alturas de todo este escándalo de las vacunas, ¿tú consideras que no tiene ninguna responsabilidad el presidente Francisco Sagasti? Y también preguntarte si tú confías en que él no nos está ocultando absolutamente nada. Tienes 2 minutos para responder, por favor. Nicole, disculpa, ¿podrías volverme a dar la pregunta? Porque no se te escuchó casi nada. A ver, te vuelvo a repetir las preguntas. A estas alturas del escándalo que ha habido sobre las vacunas, ¿tú consideras que no hay ninguna responsabilidad por parte del presidente Francisco Sagasti? Y si tú confías que no se está ocultando absolutamente nada durante todo este problema que ha ocurrido. Gracias, Nicole. Definitivamente el escándalo de las vacunas es algo que nos indigna a todos y a todas. El escándalo de las vacunas, y te lo digo porque mis padres son médicos, Nicole. Mi madre es médico, mi padre es médico, de 74 y 75 años. Y aún así, siguen atendiendo por vocación de servicio. Y a mí también, cada vez que veo, cada vez que hablo con mi madre y padre, digo, ¿qué fue acá? ¿Qué pasó? Y me indigna más. Justamente sí, hay una historia personal, sí. El presidente Sagasti ha sido muy claro en señalar que esto tiene que ser investigado. Y él mismo ha salido a decir que esto va a ser remitido y que ya lo ha hecho ante la Fiscalía Pública, ante el Ministerio Público, perdón, ante la Contraloría General de la República. El Congreso está iniciando una investigación, tiene que hacer una comisión investigadora para este tema. Y el Ejecutivo justamente ha sido muy claro en señalar que va a retirar a aquellos funcionarios que ocultaron información, porque aquí hubo eso, se ocultó información. Y recordemos algo, Nicole, Sagasti tiene solo 2 meses de gestión y viene con un equipo del gobierno anterior. Muchos de los viceministros son del gobierno anterior. El presidente Sagasti ha sido muy claro en esto. Esto se tiene que investigar y no vamos a parar hasta que se dé con los responsables. Gracias, Nicole. Bien, hemos escuchado a la candidata Gabriela Salvador del Partido Morado y vamos a entrar a este tercer bloque donde le vamos a dar 2 minutos a cada una de las candidatas para que puedan presentar sus últimas propuestas. Vamos a empezar con la candidata Marité Bustamante. Gracias, Nicole.
El otro día estuve en un debate en el que mi contendor me dijo que no se debía cambiar la Constitución. Que cambiar la Constitución era como derrumbar una casa cuando la casa solo necesitaba reparaciones. Y yo me quedé pensando. Y llegué a la conclusión de que, lamentablemente, lo que vivimos hoy en el Perú no solo necesita reparaciones, ¿no? Se ha destruido, ha colapsado. Nuestro sistema de salud ha colapsado. El desempleo es masivo. Miles de nuestros compatriotas han muerto por un sistema impotente, por una constitución que diseñó un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos. Yo quiero llegar al Congreso porque quiero, junto a Verónica Mendoza, reconstruir nuestra casa, el Perú que debe ser de todos y de todas, para forjar un Estado que deje de estar capturado por los más ricos y que sirva a las clases medias y a los más pobres. Quiero llegar al Congreso también para recuperar derechos que se nos han arrebatado, como el derecho a la vivienda, que es tan importante. El primer mensaje del gobierno cuando comenzó la pandemia fue: quédate en casa. Pero ¿cómo se queda en casa alguien que vive en hacinamiento? ¿Cómo se lava las manos alguien que no tiene acceso domiciliario al agua? Creemos que es fundamental recuperar el rango constitucional del derecho a la vivienda, pero sobre todo generar una política de subsidios que permita que las familias que hoy autoconstruyen sus casas puedan recibir asistencia técnica y financiamiento para que construyan casas seguras frente a una pandemia, pero también frente a un sismo. Finalmente quiero decir, todos estos cambios no se van a lograr con medias tintas, todos estos cambios no se van a lograr dudando, todos estos cambios no se van a lograr con falsas equidistancias de ni machismo ni feminismo, como dice el señor Guzmán, ni derecha ni de izquierda, sino que se van a lograr con firmeza, señalando, como dijo Verónica ayer en el CADE, que hay que cambiarlo todo y que para cambiarlo hay que tener valentía. Quiero acompañar a Verónica en ese esfuerzo, así que te invito a votar Juntos por el Perú y marcar el 8 este 11 de abril. Bien, muchísimas gracias, Marité. Ahora vamos a darle la oportunidad, 2 minutos, a la candidata Gabriela Salvador. A ver, creo que se habla mucho de... No sé si llegó a responder Marité o no la pregunta que le hicieron, pero hay algo cierto. Yo más que una pregunta quiero hacer un comentario, si me permites, Nicole. Se habla mucho de Julio el día de ayer en la CADE, se habla mucho de lo que dijo, pero creo que nos estamos olvidando de algo. Julio Guzmán construyó un partido político. Julio Guzmán logró inscribir un partido político. Julio Guzmán no tiene un vientre de alquiler para poder llegar a ser gobierno. ¿Cómo nos garantiza Nuevo Perú, que sí tuvo que aliarse con Juntos por el Perú, que sabemos que estuvo vinculado a casos de corrupción, que tienen capacidad de gestión? ¿Cómo nos lo van a garantizar? Porque en realidad, si no pudieron ni siquiera inscribir un partido, ¿cómo van a poder garantizar una política pública? ¿Con qué infraestructura? ¿Con qué nivel de gestión? Y sí, mencionó Marité algo hace un momento, me dijo que postuló al Congreso, pero hablabas de planes de gobierno, Marité. Mencionaste el plan de gobierno del Partido Morado. Y obviamente aquí se habla de gestión. Yo no postulo a ningún ministerio, pero yo espero que las propuestas que los candidatos al Congreso llevamos en esta contienda, que es distinta a la del 2020, también se lleven las propuestas de los partidos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se va a gestionar? Porque el Partido Morado tiene muy claro cómo hacerlo. Tenemos técnicos de primera calidad. Y el Perú
viene de una crisis económica, sanitaria, educativa. Los 5 años siguientes son fundamentales. Entonces, el nivel de gestión sí importa. Gracias. Bien, hemos escuchado a la candidata del Partido Morado, Gabriela Salvador, y con esto hemos finalizado en Caretas Electoral y quiero agradecer a ambas candidatas por su participación y asimismo agradecer a todos los que se han conectado en Facebook de Caretas. Nos vemos el viernes. Buenas Muchas tardes. gracias, Nicole. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Nicole. Cuídate. Chao, Marité. Chao. Chao.